Bienvenidos a otro webinar más de Blinda tu Tesorería. El día de hoy nos van a acompañar en este webinar Daniela Lozano, que es la experta en derivados y la encargada de la parte norte del país en Banco Base, también con una amplia trayectoria. Hola Dani, ¿cómo estás? Placer estar aquí con ustedes. Un gusto, Pili y Isaac. Gracias a todos por acompañarnos. Igualmente, Dani. También tenemos a Isaac Segura, que es especialista de derivados en la Ciudad de México y experto en coberturas. ¿Cómo estás, Isaac? Todo muy bien, Pili. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos. Muchas gracias por acompañarnos, que va a estar muy interesante nuevamente la conversación aquí. Gracias, Isaac. De hecho, sí tenemos muchas expectativas. Aprovecho para agradecer a todas las personas que se están uniendo al webinar. Creo que es un tema bastante interesante, sobre todo tratamos de acercar estos temas lo más que se puede a las empresas, precisamente por lo regular durante el año, pero ahora más que estamos en tiempos de presupuestos, con temas muy álgidos en relación al tipo de cambio. Entonces esperamos que sea lo más útil para ustedes. Y pues ya para no hacer más esperar al público, vamos empezando. Adelante, Isaac. Muchas gracias, Pili. Pues nuevamente agradecerles por este espacio. Ya hemos tenido algunas sesiones anteriores en las cuales hemos repasado cuáles son los factores más importantes que mueven el tipo de cambio en cada ocasión. En su momento hablamos de las elecciones. En la última ocasión hablamos también de conflictos armados, por ejemplo. Y también planteamos en especial un esquema de cómo los costos de una empresa importadora que se iba a encontrar en la disyuntiva de tal vez tener cambios con proveedores con China, por ejemplo, cómo se encontraba este reto en los costos, ya que los costos pues son variables y sobre todo el atribuible a tipo de cambio pues tiene mayor variabilidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, digamos, un poquito la estructura del cómo vamos a analizar esta cuestión. Va a ser primeramente revisar el panorama económico, buscar dar un poco de luz a esta cuestión que nos hemos hecho sobre el por qué el dólar se ha apreciado, se ha depreciado en este periodo del primer semestre. Y ya teniendo este panorama, vamos a poner algunos ejemplos prácticos de cómo las empresas pueden tomar distintos recursos para mitigar estos riesgos. Y vamos a desmenuzar un ejemplo ya meramente con derivados, como una empresa que lo llevó a la práctica en este primer semestre, cómo se vio beneficiada por estas coberturas para que sea mucho más tangible. Digamos que ya hemos recorrido ese camino en el cual primero asentamos esa pregunta de cómo los derivados nos podrían ayudar. Después determinamos esa estructura de cómo los costos se modifican y ahorita ya va a ser un caso meramente práctico de cómo esto lo vivió una empresa, ¿no? Entonces, para atender este primer apartado, que es en el que nos estamos preguntando qué ha sucedido con el tipo de cambio, eh, vamos a revisar, digamos, estas tres siguientes preguntas importantes. La primera de ellas es, ¿por qué se ha debilitado el dólar? ¿No? Buscamos mucho esta respuesta en noticias, en diversas fuentes de información. La siguiente sería, ¿qué factores sustanciales existen en México? Siempre tenemos que preguntarnos si el mercado de dólar contra el peso únicamente resiente los factores externos o resiente los internos. Lo cual lo vimos, por ejemplo, en las elecciones en México. Ahí sí vimos un efecto interno muy importante, ¿no? Entonces nos estamos haciendo la misma pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo todos estos factores se traducen en el mercado, ¿no? Si la única forma de determinar aquello que ha movido el tipo de cambio que ha debilitado al dólar se explica a través del dólar o si hay otras variables que también lo pueden explicar. Entonces, vamos primeramente a esta pregunta de por qué se ha debilitado el dólar. Y ahorita podemos seleccionar cuatro factores principales. El primero de ellos no es sorpresa, lo revisamos también en el webinar anterior, la política arancelaria de Trump, ¿no? Que de política puesta en la práctica, la verdad, no tiene tanto como lo había comentado. ¿Por qué? Porque el 2 de abril tuvimos esta tabla de aranceles recíprocos de Donald Trump, que ponían un arancel base del 10%, después tarifas desde el 20, el 24%, por ejemplo, en la Unión Europea, que generó mucha preocupación, y después se retomó conversaciones con los gobiernos para poder suavizar estos efectos. Y por supuesto el 34% a China, que se subió a más del 140% y posteriormente dieron su prórroga para bajarlos
nuevamente. Entonces, ya conocemos este juego de Donald Trump que hemos repasado en algunas otras ocasiones, pero ahorita no podemos hacer omisión de que es un factor sumamente relevante, ya que principalmente inyectó mucha volatilidad del tipo de cambio. Pero, ¿cómo nosotros podemos relacionar esto con el debilitamiento del dólar? Pues que simplemente genera preocupaciones estructurales en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué sucede si un país impone muchos aranceles, está cerrando su comercio con el exterior y simplemente eso hace que tenga que hacer un efecto sustitución? Un efecto sustitución sobre productos que no necesariamente se tienen en el país. En otras palabras, si Estados Unidos tiene una estructura manufacturera que le permite atender la demanda interna y ciertos productos, va al mercado internacional para buscar esa oferta que tal vez él no tiene. Él no tiene esta oferta de productos de esa manufactura. ¿Y dónde la ha encontrado? Por supuesto en China, por supuesto en México. Entonces, también habíamos hablado de cómo es esta relación trilateral México, China y Estados Unidos, donde decíamos que si bien Estados Unidos parece que siempre castiga a México, por la tangente está buscando afectar a China para debilitarlo lo más posible, ¿no? Entonces, aquí estaría el efecto importante sobre este debilitamiento del dólar, que es que simplemente si Estados Unidos se cierra un tanto al comercio internacional con estas medidas arancelarias, pues simplemente está generando mayores presiones a inflación. ¿Por qué? Porque los productos que está importando en primera instancia ya son más caros. Y en segunda, ¿qué sucede cuando no puede sustituir esa demanda, ¿no? ¿Qué sucede si Estados Unidos tiene que comprar esos productos que compran en el exterior en su mercado interno? Pues que no es tan fácil sustituirlo. Entonces hay una divergencia entre la oferta y la demanda y puede crecer más la demanda que la oferta y por eso se dice que se importa inflación, ¿no? Entonces ahí sería el primer factor del por qué eso ayuda a debilitar al dólar. Y esto simplemente genera preocupación en Estados Unidos, que está muy vinculado con la política fiscal que presentó Donald Trump el 4 de julio, con la One Big Beautiful Bill Act, que fue una propuesta de ley que Donald Trump básicamente en muchos rubros de la economía está buscando tener flexibilidad en la cuestión impositiva. Pero esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si simplemente Donald Trump está buscando reducir distintos impuestos para las personas físicas, por ejemplo? Pues que simplemente hay menos ingresos al gobierno respecto a eso, ¿no? Es muy sencilla ahí la fórmula en términos de que simplemente va a ingresar menos dinero al sector gubernamental. Y pues esto, aquí lo traducen varios analistas como un posible incremento de 3.8 mil millones de dólares adicionales al déficit federal en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué preocuparía si Estados Unidos cada vez tiene un déficit mayor? Pues sabemos que la deuda de Estados Unidos es la más grande a nivel mundial. Entonces, si esta situación simplemente se va agravando con menos recursos que pueden ingresar digamos, a la contabilidad del gobierno, pues ahí es una situación preocupante, porque también tuvimos la cuestión del techo de la deuda de Estados Unidos. Entonces, aquí es donde se empieza a cimentar, digamos, estos dos factores importantes. ¿Qué sucede si importo más inflación? ¿Qué sucede si tengo menos ingresos fiscales? Pues es una combinación que puede preocupar en la cuestión del déficit, ¿no? También recientemente tenemos el cierre de gobierno que Donald Trump denotó el 1 de octubre. ¿Y esto qué supone? Pues efectos de corto plazo que son negativos para Estados Unidos. Se habla de un efecto negativo del 0.1% sobre el crecimiento, sobre el Producto Interno Bruto, por cada semana que transcurra. Ya cumplimos la semana. Entonces, esto no es la primera vez que ocurre. Curiosamente, ocurrió en 2018, también ocurrió en 2013. Ahí se tuvo una afectación del 0.6% que se estima por 24 mil millones de dólares. Entonces, si bien este cierre de gobierno no supone un cambio estructural tan significativo, en el corto plazo, pues simplemente no le beneficia a Estados Unidos. ¿Qué sucede con todas estas empresas que tenían del sector privado, tenían proyectos con el sector gubernamental? Pues que se está desarticulando en el corto plazo ese tipo de proyectos y pues simplemente le resta dinamismo a la economía estadounidense. También Trump hablaba en un inicio de hacer despidos por miles de empleados del sector gubernamental. Si bien han buscado frenar esas medidas, pues también es preocupante pensar que estas reacciones se hagan materiales por parte de Donald Trump, que reitero, ya conocemos su historia de que no lo lleva mucho a la práctica. Entonces ya tendríamos estos primeros tres factores. El cuarto, ¿cuál sería? ¿Cómo esto se puede mostrar más en datos duros respecto a las variables que tiene Estados Unidos? Yo aquí rescataría tres datos muy importantes. El primero de ellos, siempre se tiene que tener la vista en la inflación, ¿no?
¿Qué ha sucedido con la inflación? Pues la inflación subyacente en Estados Unidos se aceleró por cuarto mes consecutivo, ubicándose en 3.11%. Sabemos que aquí hay un juego importante entre la decisión de la Fed para mover sus tasas de interés, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea esencial es que la inflación subyacente, que es la que se tiene en objetivo en los bancos centrales, en este caso es el PCE, el que busca Estados Unidos, digamos, no se ha desacelerado en las últimas 4 revisiones que se han tenido. También el crecimiento económico, si bien sigue con su tendencia alcista, digamos, el crecimiento persiste, el ritmo de este mismo se ha disminuido desde 2022. Entonces, ese cambio de ritmo de la economía, pues tampoco nos da tan buena seña, aunque hace sinergia con estas tasas altas que había tenido Estados Unidos, esta política un poquito más hawkish que ha conservado la Fed, pues sí se traduce en muchas ocasiones justamente en esta bajada del ritmo económico, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que tener a la vista si cambia este sentido de la política monetaria más dovish, entonces ahí que el Producto Interno Bruto reaccione a este movimiento, ¿no? Y el tercer factor sería, por supuesto, el desempleo. Entonces, ¿qué ha sucedido con el desempleo? Ha pasado del 4% al 4.3% en agosto de este año, digamos, desde enero hasta agosto. Ese ha sido el cambio que ha tenido. Entonces, ¿qué supone? Si hay una tasa de desempleo un tanto mayor, pues se supone que las presiones inflacionarias tienen que ser menores, ¿no? Y hay un trade-off entre menos empleados, menos nóminas, menos demanda, menos inflación. Pero digamos que aquí hay una pequeña divergencia entre una inflación que se ha acelerado en el corto plazo y un empleo que ha bajado en el corto plazo. Entonces, esa divergencia es la que puede comenzar a preocupar, ¿no? Entonces, esto sería 4 de los factores los cuales rescataríamos del por qué el dólar se ha debilitado, ¿no? La pregunta sería, ¿qué sucede aquí en México? Bueno, pues aquí la verdad son datos muy concretos, son efectos muy concretos los que tenemos para poder revisar. En este caso, recientemente se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2026 y de aquí podemos descartar 3 fechas importantes. El primero de ellos, esto se presentó el 8 de septiembre al Congreso. El 31 de octubre y el 15 de noviembre se van a realizar las aprobaciones. En este caso se va a avalar la ley de ingresos para el 31 de octubre y los egresos de la Federación el 15 de noviembre. Pero ¿por qué resulta importante ver este programa? Pues ahorita nos vamos a centrar en que se plantea un incremento hasta el 50% para 1.463 fracciones de sectores como el automotriz, plástico, siderúrgico, textil, que son la verdad muy importantes en el país. Este incremento del 50% no es generalizado. Cada una de las fracciones, que las fracciones no son más que las categorías de los productos, eh, pues lo que importa aquí, digamos, donde se pone el foco es justamente que el sector automotriz, que sabemos que es uno de los más importantes, es uno que tiene una de estas posibles medidas que se vayan a incorporar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué habrá que tener especial atención en esto? Porque se considera que para países provenientes de Asia, especialmente China, se puedan incorporar estos aranceles del 50% en lugar del 20% que ya lo tienen. Entonces sería incorporar esa tasa adicional. Y pues sabemos, es el mismo caso para Estados Unidos, que ahorita dijimos que simplemente importa esa inflación, pues en México sería un caso sumamente parecido, ¿no? Y por supuesto, para el siguiente año tenemos la revisión del TEMEC, eso va a ser el 1 de julio, que, reiteramos, ha sido de una cuestión bastante ventajosa para México, por eso nos consolidamos hace unos años como el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces aquí pues podemos ver que nuestra tasa arancelaria efectiva es del 4.7%, muy por debajo del 9.7% que es el generalizado que tienen los demás países. Y pues esto nos ha supuesto que el 81% de las exportaciones de México a Estados Unidos no tuvieron este gravamen arancelario, ¿no? Entonces, ahora nos preguntamos cómo es que estos efectos, cómo es que estos factores que hablábamos sobre la economía de Estados Unidos, que era su política fiscal, también la cuestión del discurso arancelario de Donald Trump, las variables macro, ¿cómo es que esto se hace más tangible en los mercados? Pues primero sería la expectativa que se tiene sobre la política monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué expectativa se tiene? Aquí este gráfico me gusta apoyarme. En la línea en amarillo punteada se ve la expectativa que se tenía a inicios del año. A inicios del año, ¿cómo se preguntaban los agentes económicos?
que tendría sus decisiones de política monetaria en el futuro la Fed. Pues ahí vemos desde un 4.40 que se esperaba para los niveles actuales y que culminaran a 5 años a una tasa un poco por arriba del 3.80. Entonces, ¿cuál ha sido la historia ahora? Pues ahora se tiene una expectativa mucho más bajista. ¿Esto qué nos dice? Que el mercado anticipa que se necesita un recorte más importante para regresar este dinamismo a la economía de Estados Unidos. Ahorita lo vimos con el crecimiento económico, ¿no? También lo vimos con la cuestión de la inflación, que había una pequeña divergencia. Entonces, esa es la expectativa que ahorita el mercado ha podido digerir, ¿no? Sobre cómo ha cambiado la expectativa de la política monetaria. También podemos revisar un mercado que expresa bastante las condiciones de más largo plazo, más estructurales en especial en Estados Unidos, es el mercado de bonos del tesoro. El mercado de bonos de tesoro a 10 años es el más líquido dentro de todas las configuraciones que existen de estos bonos. Y aquí podemos ver una señal muy clara desde 2020. ¿Qué ocurrió cuando tuvimos la pandemia? Mucha incertidumbre. ¿Por qué se apreció el dólar? Porque también muchos activos en otras monedas comenzaron a adquirir estos bonos del tesoro, cuando no se tenía esta cuestión del techo de la deuda ni tanta incertidumbre al respecto. Entonces, por eso es que el rendimiento era mucho más bajo. Aquí sabemos que hay un trade-off siempre entre rendimiento y precio de los bonos. Entonces, ¿cómo traducimos un rendimiento bajo? Hay mucha, digamos, demanda, sube el precio, baja el rendimiento. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que hemos tenido principalmente desde 2024, que ya nos encontramos casi en niveles máximos? Pues que si simplemente hay menos demanda de los bonos, menos necesidad por refugiarse en estos activos, menos confianza por refugiarse en estos activos, pues el rendimiento va a subir porque el precio disminuye, hay mucha venta de bonos, muchas personas, bueno, muchas entidades que fueran tenedoras de estos bonos, pues los salen a vender al mercado, sube su precio, pero por tanto tiene que reducir su rendimiento para que sea un tanto ¿cómo se llama? Se responde más así el mercado de esa manera. Entonces, aquí podemos ver cómo la tasa de rendimiento simplemente ha incrementado para compensar esa cuestión de la demanda que tiene, ¿no? Que se ha hecho más baja la demanda. Entonces, esto hace mucha sinergia con los futuros del oro, en este caso el mercado del oro. ¿Qué sucede si los agentes económicos no demandan tantos bonos? Pues significa que no están confiando mucho en la estabilidad económica de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde se van a ir esas inversiones, no? Ese dinero, ¿a dónde se canaliza? Pues no es ninguna sorpresa del por qué podemos ver que las 100 onzas en este caso de oro, se han apreciado muchísimo. De hecho, recién se rompió esta barrera de los $4,000. Vemos cómo estamos en los máximos históricos. Entonces, ahí está la señal, ahí está el vínculo de cómo todos estos capitales se han trasladado, en este caso, a estos activos, que sería el oro, en lugar de los bonos de Estados Unidos. Aquí se ve, digamos, el efecto totalmente eh, sinérgico entre estas dos variables, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto lo reconfiguramos en cómo lo ha resentido el dólar? Porque ahorita estamos experimentando un dólar bastante depreciado respecto al peso, pero esto, digamos, la pregunta sería, ¿es algo generalizado o fue como en la cuestión del superpeso? No, pues aquí sí es un efecto generalizado. Aquí sí es una cuestión estructural de que, como ahorita lo reiteraba, los activos se están yendo de los bonos, se están yendo de la economía de Estados Unidos en ese aspecto, por eso sube su rendimiento para buscar hacerlos más atractivos, se pasan al oro en este caso, se demandan mucho oro, simplemente incrementa el precio de este mismo, y cómo se traduce todo esto en las operaciones que hacen todos estos agentes económicos al vender bonos y por tanto demandar más otras monedas, pues que simplemente el dólar está menos demandado, va a reducir su valor, ¿no? Aquí lo vemos en este gráfico del índice del dólar que lo contrapone contra las divisas más importantes en el mercado y pues es clara la señal, la tenemos desde inicios del año, digamos, de todo lo que llevamos del año. Vemos cómo, en especial en abril, ya que se tuvo esta desconfianza por la política arancelaria de Trump, bajó muchísimo el índice y por tanto se ha debilitado mucho el dólar. Entonces, recapitulando toda esta parte para ya concluir este primer apartado, rescatamos que la economía de Estados Unidos se ha visto afectada por este discurso de Trump tan errático que supone tantas dudas, por su política fiscal que simplemente reduce los ingresos para este sector y por tanto sigue generando preocupaciones y por eso vemos estos efectos en el mercado, ¿no? Vemos estos efectos donde
los capitales emigran de aquellos que tengan que ver con referencias a dólar y se van, en este caso, al oro, ¿no? Entonces, esto es lo que recapitulamos con este último gráfico del índice del dólar. Muchas gracias, Isaac. La verdad es que sí, cómo nos ha traído vueltos locos todo este año Trump con tanto tema de aranceles, que la idea yo creo que aquí, y de lo que lo que nos ya platicó Isaac y lo que nos va a platicar un poquito Dani, es precisamente que ustedes conozcan de estos temas, que tengan esta sensibilidad de lo que se está moviendo en el mercado. Sin embargo, pues ahora sí que descarguen un poquito ese peso de todas estas noticias, de la volatilidad, de todos estos temas que no son tan relacionados con sus empresas, para que tengamos esta alianza, ¿no? Como socios, y que nos hagan una extensión de su tesorería para estos temas, pues digamos que, pues más volátiles, ¿no? Gracias, Billy. Pues es un placer para mí, como les comentaba anteriormente, estar aquí con ustedes. Creo que este webinar lo hacemos en muy buen timing. Ya empezando octubre, ya en vísperas de las fiestas casi casi decembrinas, ya todos planeando las siguientes posadas, etcétera, etcétera. Y hablando de planeación, pues como muchos clientes hemos tenido la gran fortuna de que nos ven ya como socios estratégicos y como asesores, nos han invitado a iniciar sus planeaciones financieras para el 2026. ¿Qué son esos conceptos que tenemos que tener nosotros como tesoreros y como CFOs muy presentes para poder realizar esa planeación financiera que nos permitirá tomar oportunidades de negocio, reaccionar ante eventualidades no planeadas, y poder medir, poder controlar lo incontrolable, ¿no? Que es un poquito lo que nos platicaba Isaac sobre las decisiones, estos cambios que estamos viendo a nivel mundial, la geopolítica que nos tiene entre bastante entretenidos, he de decir, también nos tiene un poco preocupados, ¿no? Entonces, nuestro rol como tesoreros realmente ha cambiado, nos ha hecho despertar, nos ha hecho levantarnos a buscar aquellas soluciones que nos permitan flexibilizarnos, que nos permitan atender circunstancias no planeadas a costos bajos, ¿no? Es decir, tener todas las herramientas listas, en nuestro almacén o listas, para poder realizar y tomarlas para poder solucionar esas coyunturas que vamos a vivir durante el 2026 en nuestra tesorería, ¿no? Entonces, todo este entorno tan cambiante nos ha exigido a nosotros como tesoreros tomar un rol estratégico, ¿no? Para poder sobrellevar esos factores externos que afectan directamente la operativa de nuestro negocio. Y hemos visto en los recientes años que la volatilidad cambiaria ha hecho que algunos de nuestros clientes se preocupen un poquito de más, que busquen soluciones un poco más sofisticadas, un poco más amoldadas al comportamiento de cada una de las tesorerías. También hemos visto cómo las cadenas de suministro, que en años pasados podían ser bastante más estables, podíamos contar con ellas, con un manejo, pues en los últimos 5 años, después de la pandemia, hemos visto que estos han sufrido cambios, que han sufrido cambios tanto de precio como de logística, como nos han hecho abrir la puerta a negociaciones con países que normalmente no negociábamos, y eso también lo vemos como una ventaja, como una oportunidad de conocer nuevos soluciones, nuevas negociaciones con países que nos abren la puerta. También es un punto positivo, pero pues hemos tenido que abrir la puerta a nuevas negociaciones, ¿no? Y por último, pues los factores macroeconómicos y políticos globales que sin duda alguna han hecho que tomemos previsiones un poquito más acolchonadas de lo que lo realizábamos en el pasado, ¿no? Entonces, esta tesorería estratégica a la cual debemos de llegar nos pide que tengamos, bueno, a grandes rasgos nosotros tenemos el beneficio de estar con nuestros clientes muy de cerca, y esto conlleva a que nos
que nos inviten a participar en las planeaciones de los presupuestos que se tienen para los siguientes años. Inclusive este año, a mitad de año o durante el segundo trimestre del año, nos invitaron también a hacer un checkpoint. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos quitar? ¿Cómo nos podemos amoldar? Y quise hacer un pequeño resumen de los 7 principales puntos que son los que tomamos a la hora de estar planeando el presupuesto del siguiente año, ¿no? Primero y lo más importante, porque esto puede depender de que mantengamos nuestro margen de utilidad protegido y no pongamos en riesgo la operación de la empresa, pues es tener un tipo de cambio presupuestado. Este tipo de cambio es fundamental para tener un punto de partida. A partir de este tipo de cambio en donde no pongo en riesgo el margen de utilidad, ni las proyecciones, ni el crecimiento, el porcentaje de crecimiento que se tiene planeado o se pide desde dirección, puedo realizar una cobertura, un plan de coberturas, un portafolio diversificado de coberturas que amparen y que protejan todo esto, todo este proceso para poder acogernos a este tipo de cambio, ¿no? Es decir, que no necesitemos estar compitiendo contra mercado. Y más adelante Isaac nos compartirá más sobre esto. Proyecciones de flujo efectivo. Nosotros como tesoreros, pues ustedes mejor que nadie sabe cómo tenemos o qué vamos a necesitar o cuánto flujo necesitamos disponible mes por mes, dependiendo de la ciclicidad de negocio. Algunos meses vendemos más que otros, etcétera, etcétera. Supuestos macroeconómicos y política global. Ahora es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de estar haciendo nuestras planeaciones, ya que un arancel nuevo, ahora que están viendo el tema del Telecán, si van a modificarlo, cómo van a modificarlo, qué negociaciones se van a tomar. Esto nos puede afectar muy fuerte a nuestras planeaciones del 2026 y es por eso que las tenemos que tomar en cuenta y hacer una planeación acolchonada o planes de acción ante alguna circunstancia adversa que pueda presentarse, ¿no? Y esto nos lleva a los escenarios alternativos, al what if. ¿Qué sucede si nos pusieran un arancel de tanto por ciento? Por ejemplo, que, ok, yo le compro a Estados Unidos el 70, el 80% de mis insumos. ¿Qué países me pueden ayudar en caso de que Estados Unidos me limite o me ponga alguna barrera para poder seguir negociando con ellos? O empecemos a buscar clientes fuera de Estados Unidos, vámonos a negociar proyectos en Asia, proyectos en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son estos escenarios alternativos que tenemos que contemplar para poder llevar a cabo en caso de una emergencia? Cobertura de riesgos financieros, esto es infalible que lo tengamos, tanto de tipo de cambio como de tasas de interés, ya sea para pasivos financieros o para las inversiones que mantenemos desde caja y bancos. Límites y políticas base de liquidez. ¿Cuáles son esas políticas que debemos de cubrir y debemos de llevar a rajatabla para no salirnos de los parámetros previamente establecidos? Y por último, la alineación y el enfoque a la estrategia de negocio. Es decir, los 6 puntos anteriores nos tienen que llevar directamente a la alineación y al enfoque que se tiene preestablecido desde dirección. Y es así como nosotros normalmente apoyamos a nuestros clientes a poder definir claramente cuáles son las metas, cuáles son las alternativas que tenemos. Y a partir de estos 7 puntos podemos empezar a hablar sobre cómo volver o cómo cambiar de una tesorería que comúnmente se le conocía como operativa a la estrategia. Esto nos va a hacer la gran diferencia porque nos va a preparar. Vamos a tener el as bajo la manga ahora sí, ¿no? O sea, en caso de cualquier problema, nosotros vamos a tener una solución pertinente, eficaz y a bajo costo. Y eso va a ser la diferencia entre un apagafuegos y una tesorería estratégica que sabe cómo actuar y que tiene soluciones para cada tipo de situación. Y aquí tenemos o establecimos pues los 3 pilares que son claves para esto. La eficiencia operativa, que básicamente es, no somos un ejecutador de pagos. Es decir, tenemos que automatizar la mayoría de los pagos, tenemos que conseguir a un aliado que me ayude a hacer las dispersiones, que no me quite tiempo de mi tesorería y de mi equipo de tesoreros
en estar realizando pagos y recibiendo facturas. Necesitamos ver la manera de liberar estos tiempos para enfocarlo en tareas de análisis y de planeación que nos permitan crear ahorros de fees, de cargos, o de errores, mismos errores que por tema de no tener algo planeado tengamos acceso a instrumentos que me solucionen el problema, pero sean más caros de lo que hubiera sido si hubiéramos planeado un escenario adverso. Entonces es centralización de cuentas para tener la visibilidad global del negocio y reducir procesos manuales, ¿no? Con ayuda, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, con los pagos a proveedores. Optimizar la liquidez, es decir, el dinero correcto en el lugar y en el momento correcto. Esto nos va a hacer la gran diferencia para tanto tener mejor utilidad de aquel dinero que está esperando ser utilizado, como ahorrar costos porque tenemos el flujo necesario en el momento indicado. Entonces son políticas de inversión, acceso a líneas de crédito flexibles y a bajo costo, y pues el calendario de las entradas y las salidas de flujo son de gran ayuda. Y es muy importante tener previamente ya estudiado y planeado todo el tema de dónde voy a tomar los recursos, cuáles son mis cuentas, cuáles son los productos que a mí me provee mis instituciones financieras, que sean baratos y flexibles, que se amolden a todas las necesidades de mi tesorería y que sean rápidas. Gestión integral de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos para poder tener las herramientas y solucionar inmediatamente, ¿no? Utilizar coberturas financieras para fijar los precios y tasas es indispensable. Hemos visto que a partir del 2020 las coberturas se volvieron de ser algo un poquito poco conocido o utilizado por grandes industrias a ser algo del día a día en todas las empresas mexicanas, que ya eran utilizadas en todas las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en países un poquito con una cultura financiera o un poquito más desarrollada o más planeada. Entonces es muy importante que ustedes también cuenten con estas herramientas que solucionen sus problemas. Definir políticas claras. ¿Qué riesgos se cubren? Una administración del riesgo clara y efectiva. ¿Cuáles son los riesgos que estoy dispuesto a correr? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿Cómo voy a cubrirlo? Etcétera, etcétera. Contar con instituciones financieras fiables que te solucionen, que te brinden servicio, buen precio y flexibilidad. Y el monitoreo constante del entorno pues, macroeconómico para poder llegar a saber si las cosas pudieran llegar a salirse de control. Y eso también es parte del servicio que una buena institución financiera te ofrece, el asesoramiento integral. Si fueran tan amables, ya que aprovechamos que estamos un poquito activos en el chat, si me pudieran comentar si ustedes realizan más o menos este tipo de numeración, este tipo de estrategias cuando están planeando su flujo durante para este 2026, o si nos comentan alguna buena idea o algún punto que crean que se nos haya pasado para poder tomarlo también en cuenta y que sirva para nuestros clientes. Quisiera compartirles un caso real, en donde creo que este tesorero logró ver de una manera estratégica y tomar los productos que ofrecemos como un accesorio de valor que le permitió crear ahorros. El cliente nos llamó y nos solicitó que si le podíamos ayudar a encontrar la manera de poder aprovechar descuentos por pronto pago que él realizaba. Él se encuentra en un mercado en donde el margen de utilidad es muy acotado, ya que se dedica más que nada a la comercialización y pues los márgenes, como ustedes saben, en algunas ocasiones en este tipo de sector son un poquito más acotados. Entonces, el cliente lo que quería era aprovechar estos descuentos por pronto pago con los proveedores que él tenía en el extranjero. Su flujo de cliente, el flujo que los clientes le pagaban llegaba 10 días después del pedido y se evaluaron dos opciones: un crédito en cuenta corriente y una cobertura cambiaria. Sin embargo, el crédito en cuenta corriente era muy caro para los pocos días que lo iba a utilizar. Como él solamente necesitaba ese brinquito de 10 días, pues resultaba bastante caro el pagar para, bueno, la comisión inicial
pagar el TIE más los puntos que el banco le daba, entonces se hacía un poquito más caro de lo que el descuento por pronto pago era, entonces no pudimos utilizar esta opción. La segunda era la cobertura cambiaria, pero si bien protegía el tipo de cambio y lo bloqueaba y ahí ganaba una utilidad, pero necesitaba el dinero 10 días. Y la cobertura cambiaria, como ustedes saben, pues simplemente es pactar a futuro y en el futuro realizar la transacción de flujos. La solución que encontramos para este cliente fue el FX Loan. Un FX Loan es un crédito que apoya tu liquidez, es como un apoyo a la tesorería, donde no tiene ni comisiones ni tiene una tasa de interés. Es simplemente el valor del dinero en el tiempo de los días que vas a estar utilizando, pactas el tipo de cambio el día que lo contratas, banco base te dispersa a ti el dinero y a los 10 días tú me pagas a mí. De esta manera pudo lograr aprovechar el descuento por pronto pago que le hacía su proveedor, pagándole al contado y simplemente como validación hicimos, ahí arrastramos el lápiz, hicimos los cálculos que nos permitieron ver que el descuento por pronto pago pues fue mayor al diferencial de tipo de cambio asegurando de esta manera pues la rentabilidad del producto. Todo esto llegamos después de conocer muy bien cómo es que el cliente opera, cómo es que el cliente realiza sus pagos, recibe el dinero, etcétera, etcétera, y pudimos ofrecerle una solución que se le adecuara al 100% a sus necesidades. Y ese es un gran valor que tenemos como institución. Contamos con una asesoría que es bastante importante que su asesor financiero conozca de finanzas corporativas para que pueda a ustedes darles la mejor opción en el mejor momento que ustedes la necesitan y pueden contar con nosotros para ello. Con todo esto, pues, ¿qué es lo que queremos apoyarles a ustedes? ¿Cómo queremos participar en la operación con ustedes? Pues simplemente volvernos su socio estratégico. Ese es nuestro objetivo, que su tesorería sea una tesorería, ahora que está muy de moda, inteligente, ¿no? Que tenga todos los accesorios, todas las necesidades cubiertas para en cualquier momento de ser necesarias, las puedan tomar y no conlleve esto costos extras. Es decir, cuando nosotros estamos apagando fuegos en nuestra tesorería, muchas veces caemos en generar costos excesivos por no tener la solución ya planeada, ya prevista y ya autorizada. Sin embargo, si tenemos contemplados los riesgos a los que nos vamos a estar enfrentando, podemos tener todos los accesorios listos para tomarlos cuando sea necesario. Y eso es lo que queremos hacer, brindarles a ustedes todas estas herramientas que permiten que ustedes puedan tomar ventaja tanto del mercado, de oportunidades y que en caso de alguna coyuntura que no tenían planeada por algún efecto de fuera de nuestro negocio, pues tengan con qué hacer frente y cómo salir del paso sin que sea excesivamente un costo extra, ¿no? Entonces, con esto llegaremos a tener menores costos de transacción, rapidez y seguridad en pagos internacionales, un portafolio diverso con soluciones de financiamiento diferentes para las necesidades que ustedes tengan. No te voy a dar un crédito en cuenta corriente para todas tus necesidades. Tengo que entender qué es lo que estás necesitando, cómo operas, qué te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer un crédito en cuenta corriente para capital de trabajo si es que lo llegas a necesitar. Puedo ofrecerte un FX Loan para apoyos a tesorería en donde no es necesario estar disponiendo tan a largo plazo. Puedo apoyarte con soluciones de coberturas cambiarias o de coberturas de tasas si es así como lo necesitas. Y hacerte un portafolio diversificado para que de esta manera tú administres tu riesgo y te sientas seguro y cobijado por nosotros. Y pues acceso a coberturas financieras que protejan tus márgenes, ¿no? Que es lo más importante, mantener tus márgenes de utilidad protegidos para que siga la operación sin ningún problema. Entonces, con esto lo que lograremos es pasar de una tesorería operativa que normalmente solían ser reactivas a sucesos inesperados, con costos extras por no tener soluciones bien planeadas, nos vamos a ir a una tesorería estratégica, proactiva, planeada, que nos van a crear ahorros en costos y generará valor e impulsará el crecimiento de nuestra compañía. Comenzar con este último bloque, quisiera rescatar dos ideas muy importantes que ahorita nos compartió Dani.
La primera de ellas, por supuesto, esta transición a una tesorería estratégica con un portafolio diversificado, ya que ahorita vamos a ver un caso ya muy práctico de una empresa que ya llevaba operaciones de cobertura, digamos, desde las más sencillas que operaba, que eran a un solo tipo de cambio, pero que justamente en este acercamiento y con la previsión del mercado que teníamos, la revisión que teníamos en ese momento, nos hicimos esa pregunta, si existe algún otro producto que nos permitía diversificar este tipo de operaciones. ¿Cuál es la siguiente idea importante que quisiera denotar? Pues que existe una visión de corto y de largo plazo. Ahorita Dani nos habló de una contingencia sobre operaciones de corto plazo, que son los 10 días, entendiendo que el largo plazo puede ser un año, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros extendemos esta visión de este corto plazo a más largo plazo? ¿Qué sucede cuando las empresas, además de encontrar esta contingencia, de decir, oye, yo ahorita tengo que solventar ciertas operaciones de corto plazo, se encuentran con la pregunta de decir, ¿qué sucede con el mercado que tenemos ahorita? ¿Qué pasa si yo quiero conservar ese mercado? ¿Qué sucede si el mercado que tenemos en este momento me funciona y lo quiero extender a través del tiempo? Pues ahí es donde tendremos que buscar una visión de más largo plazo. Y aquí lo vamos a sentar con una empresa que, reitero, ya lleva operaciones de cobertura. Entonces buscó diversificarlo con otros productos y llevarlo a la práctica cuando estábamos en el último trimestre del año pasado. Entonces, primero nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuáles fueron las condiciones de mercado que se enfrentó? ¿En dónde estaba el mercado en ese momento? La siguiente sería, tomando estas herramientas que nos habló Dani sobre los tipos de cambio objetivos, sobre el presupuesto en general, es cómo es que realizó su planificación. El siguiente paso sería ya la práctica, cómo es que aplicó estas coberturas, cómo viendo este panorama, viendo su presupuesto, pactó las operaciones y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron hasta lo que llevamos del año. Pues entonces ahí podemos comenzar a dar respuesta a estas cuestiones, primeramente con cuál fue el mercado, cuáles fueron las condiciones de mercado que se enfrentó. El año pasado tuvimos tipos de cambio de 16 en algún momento y llegamos por arriba de los 20. Entonces, aquí estamos dando una visión del segundo semestre de ese año. Fue hasta finales, al tercer trimestre, donde esta empresa se empezó a hacer estas preguntas, como lo podemos estar haciendo ahorita para el siguiente año, y que lo llevó a la práctica más adelante. Entonces, esta empresa se encontraba en el caso de que ellos tienen esta necesidad de convertir los dólares a pesos. Entonces, tuvieron un primer semestre en el cual se encontraron con tipos de cambio de 16. Entonces, cada vez los dólares que tenían, digamos que les entregaban menos pesos de por medio. Entonces, ¿cómo esto se resintió en este caso en la operatividad de la empresa? Pues que simplemente hubieran menos ingresos con los cuales solventar los costos. Si bien los costos se podrían mantener constantes a través del tiempo, pues si tenemos ingresos en dólares y simplemente esto se convierte en un tipo de cambio más bajo, pues ahí va a haber un desequilibrio, ¿no? Ahí digamos que estarían reduciéndose los ingresos y por tanto parecería que los costos están adoptando mucho mayor peso operativo. Entonces, ¿qué sucedió cuando este tipo de cambio, después de las elecciones, después de todos estos factores que hemos hablado en otras ocasiones, comenzaron a apreciar el dólar? Pues que esta empresa dijo, oye, ya ahorita estoy saliendo a un nivel que no me encontraba el primer semestre y que ya me supone un mejor equilibrio entre estos costos e ingresos que tengo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya estando arriba de los tipos de cambio de 20, quiero extender esta situación a través del tiempo. Pues aquí digamos que resumimos mucho esta operatividad en el segundo semestre y dijo, bueno, yo ahorita hice varias operaciones de cambios a un tipo de cambio de 17.50, que digamos fueron los mínimos que se tuvieron en esa primera parte del semestre, y los máximos llegaron a los 20.80. Entonces, sabiendo que el promedio de mercado de todo esto fue el 19.34, la empresa, revisando su operatividad, notó que justamente el promedio que le permite permear un poco este efecto del tipo de cambio es en el 19.50. Entonces, aquí estaríamos atendiendo a esta sección, ¿no? De ya meramente conociendo cómo se encontraba el mercado, cómo es que empezó a implementar esta parte de la planificación del presupuesto. Pues primeramente, proyectó los flujos de efectivo. En este caso, tiene considerados $700,000 de manera mensual como flujo de efectivo en dólares para poder cambiarlos a pesos. El segundo, identificó una necesidad importante, la cual es asegurar los pagos de nóminas y otras obligaciones muy programadas para fines de mes. Entonces la empresa dijo, oye, yo ahorita que ya me encuentro en tipos de cambio de 20,
haciendo este análisis que ahorita comentamos de cómo hizo todas sus operaciones, el punto de equilibrio era el 19.50. Entonces, en otras palabras, si yo cambio todos mis dólares en 19.50, me funciona para que estos costos simplemente no parezcan que relativamente están creciendo, sino que los ingresos se mantengan lo más constantes posible, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se tiene un objetivo de buscar todo este escenario arriba de este 19.50, ya sabiendo que se encontraba arriba. Entonces, la cuestión era cómo conservar este tipo de cambio. Así que, meramente, ahí alineó una estrategia de cobertura a través del 70% de la cobertura de estos flujos de los $700,000. Entonces, buscó pactar estas operaciones el primer trimestre de 2025, ¿no? Entonces, aquí ya veríamos en la práctica, digamos que este es un esquema en el cual se refleja cómo se liquidaron sus operaciones de derivados, cómo las pactó en ese momento. Entonces, digo, ahorita parece un poquito complejo todos los números que tenemos ahí de por medio, pero vamos a tomarlo en dos partes esenciales. La primera de ellas lo vamos a tener en unas líneas en naranja. Entonces, aquí podemos ver dos líneas en naranja. Una que se encuentra por arriba de los 20, 80 y otra que se encuentra por arriba del 21. Entonces, esas dos líneas naranja son las coberturas que este cliente ya conocía. Este cliente ya estaba, digamos, acostumbrado a pactar estas operaciones que fijan el tipo de cambio. Por eso es una línea recta, digamos, en una sola dimensión. ¿Y qué sucede con estas partes sombreadas en azul que tenemos? Tenemos una parte sombreada en azul que llega hasta tipos de cambio de 21 y otra que llega por arriba de los 21. Ahí lo pueden apreciar que una parte desde inicios, bueno, desde febrero y otra parte desde marzo. Esa sería la forma en que nosotros podríamos traducir una cobertura parcial que le entregaba a este cliente un rango de tipo de cambio que le suponía una ventaja respecto a no cubrirse. Entonces, digamos que esta fue la diversificación que el cliente encontró ya una vez que identificaba qué tipo de operaciones ya acostumbraba a hacer, que en este caso son las coberturas que fijan el tipo de cambio, que en este caso son los forwards. Entonces, ¿cómo podemos desmenuzar esta cobertura que realizó en dos secciones? La primera de ellas podríamos, digamos, desmenuzarlo en el más corto plazo, que sería esta primera sección. Entonces, ¿qué hizo en este caso la empresa para poder solventar este objetivo que tenía del 19.50? Bueno, pues aprovechando el mercado que teníamos arriba de ese 19.50, pactó primeramente estas coberturas parciales, que le daban rangos de 40 centavos contra el mercado y en otro caso de 85 centavos. Entonces, ahí obtuvo rangos dinámicos del tipo de cambio. La empresa dijo, oye, ahorita estamos arriba en el mercado del 19.50 que yo tengo como objetivo. Entonces, sabiendo que ya tengo esa holgura de mercado y no quiero perder esa holgura que ahorita tengo, ¿qué sucede si pacto operaciones que sean coberturas parciales que me permitan tener un rango más grande del mercado? Pues que simplemente pudo acceder a tipos de cambio mucho más altos de lo que se hubiera tenido con una cobertura, en este caso de un forward. De hecho, ahí podemos ver cómo hay una línea en naranja, que es la que sería el forward, que se encuentra en medio de estos dos niveles que tenemos en las otras coberturas parciales. En otras palabras, hay un techo que le permite la posibilidad de poder liquidar operaciones arriba de lo que incluso se pactaría en un forward. Entonces, ahí es, digamos, uno de los primeros ejemplos de cómo diversificó estas operaciones, ya teniendo la experiencia con las operaciones anteriores. Entonces, ahí rescatamos esto, que tiene rangos dinámicos del tipo de cambio. ¿Por qué rangos dinámicos? Porque este tipo de estrategias nos permite que, si bien el panorama era todavía incierto a inicios de este año, permitía que el tipo de cambio incluso subiera un poco más de lo que había en ese momento y aún así aprovechar esas oportunidades para poder liquidar más arriba de esas operaciones. Entonces, esa es la traducción de los rangos dinámicos que se buscan con estas estrategias de coberturas parciales. Y por tanto, si el mercado llega a bajar de estos dos niveles que estamos acotando, que le derrotamos piso y techo, pues recibiría una ventaja respecto a aquellos que no pactaron ninguna operación de cobertura. En otras palabras, si no se hubiera cubierto, compraría lo que estuviera en el mercado y aquí por haber hecho la cobertura, recibió, aquí vamos a ir al primero de los apartados, las primeras flechas, en su liquidación de abril, como esto lo pactó todo en el primer trimestre, puso las liquidaciones a fin de mes desde abril en adelante. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegamos a abril? Pues que el mercado ya se encontraba considerablemente abajo
y por esta cobertura parcial que les da este rango ventajoso del tipo de cambio, liquidó con 40 centavos arriba de lo que estaba en ese momento. Entonces ahí se ve la ventaja competitiva que tuvo respecto de aquellos que no se cubrieron, ¿no? ¿Cuál fue la liquidación que tuvo en este caso? En mayo, pues a fines de mayo el tipo de cambio bajó todavía más y entonces ahí tenía pactada una operación, digamos, dos operaciones del mismo tamaño. Sabíamos que tenía la estrategia de pactar $500,000 y en este caso pactó dos operaciones, una de 250 y otra de 250, que le permitieron tener, por un lado, una bonificación de 85 centavos y otra de 40 centavos. Cuando promedió esto por los montos que cerró, recibió una bonificación de 62,50 centavos. En otras palabras, vendió 62 centavos arriba de lo que estaba en ese momento el mercado. Entonces, digamos que esta fue la diversificación que obtuvo respecto a coberturas parciales. ¿Qué sucedió con las coberturas que ya utilizaba, las coberturas totales? Aquí les voy a poner un ejemplo. En este caso son los forwards que se ven totalmente planos a través del tiempo. ¿Y qué sucedió en las liquidaciones de junio, de julio y de agosto? Pues que el tipo de cambio se mantuvo en rangos entre el 18.60, 18.70, pero esta empresa, por haber asegurado los niveles ahí, los pudo fijar 2 pesos arriba, 1.90 y 2 pesos con 14 arriba. En otras palabras, vendió 2 pesos arriba del mercado por haber fijado ese tipo de cambio. ¿Y qué sucedió con la operación de septiembre? Pues que como se encontraba más lejos por la naturaleza de estos productos, le permite asegurar un tipo de cambio considerablemente más alto. Entonces, ¿qué sucedió a finales de septiembre? El mercado se encontraba por debajo de los 18.50 y esta empresa estaba vendiendo por arriba de los 21.30. Entonces, ¿qué diferencia hubo ahí contra el mercado? De 3 pesos. Pudo vender a esa diferencia de 3 pesos contra el mercado. Entonces, ¿qué sucedió con este apartado de los forwards? Pues que pudo asegurar tipos de cambio que no se encontraban en el mercado, que de hecho nunca vimos en el mercado, porque por la naturaleza de estos forwards, por el plazo al que pactó, pudo acceder a esos tipos de cambio que en ningún momento se vieron en el histórico, pero aquí por haberlos asegurado en ese momento que le funcionaba, fue que se hizo posible este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros agruparíamos estas liquidaciones que hizo con las coberturas respecto a cómo se comportó el mercado? Pues podemos ver en la parte inferior el movimiento del mercado que pasó desde los 19.50, que es donde le funcionaba al cliente, y posteriormente cayó hasta los 18.30. Entonces, de no haber pactado alguna cobertura, ese hubiera sido el escenario que hubiera enfrentado respecto a su presupuesto, que sus ingresos hubieran estado por debajo del 19.50 en esta parte del año, desde abril. ¿Y qué sucedió con las coberturas? Podemos ver esta parte en línea punteada en verde. Eso fue lo que experimentó en cada uno de los meses, fue los tipos de cambio a los que realmente liquidó. Entonces, ¿qué sucede si nosotros sacamos esa diferencia de cómo se liquidó en las operaciones de cobertura contra lo que se liquidaría en el mercado? Pues que hubo una diferencia de 5.078.000 pesos. Digamos que esa fue la diferencia que permitió cubrir la cobertura contra el mercado. En otras palabras, también, ¿cuál era el ingreso que tenía considerada esta empresa respecto a su presupuesto? Pues que como iba a liquidar los $500,000 al 19.50 en lo que tenía en su presupuesto, eso supondría un ingreso de 58.500.000 pesos. Pero ¿cuál fue el ingreso que se tuvo con las operaciones de cobertura? Más de 61.900.000 pesos. Entonces, digamos que ahí se ve la diferencia, ahí está el objetivo, es buscar mejorar lo que se tiene respecto al presupuesto, ¿no? Entonces, digamos que esa es la idea esencial de cómo las coberturas nos ayudan a simplemente darle certidumbre a este escenario del presupuesto. Digamos, en este caso, el tipo de cambio, el dólar se depreció de manera muy importante y esto pues simplemente le dio mucha más holgura a estas posiciones para poder asegurar esos márgenes de utilidad, ¿no? Entonces, esa es la idea esencial de este ejemplo de una empresa que realizó así sus coberturas, que diversificó con estos productos, que simplemente fue cómo extiendo esta ventaja que ahorita tengo en el mercado respecto a mi presupuesto para poder asegurar estos ingresos a través del tiempo, ¿no? Digamos que esa sería la respuesta que estamos solventando aquí. Y pues yo creo que sí viene bastante a colación esta visión que nos hablaba ahorita Dani sobre qué sucede si hay contingencias en el corto plazo,
por supuesto, tenemos que atender a esas preguntas y también buscar una visión de más largo plazo y poder asegurar, digamos, en este caso, los ingresos con esa visión de esos plazos definidos, sabiendo cuáles son los flujos que se tienen proyectados y el tipo de cambio de presupuesto. Muchísimas gracias, Isaac. Creo que es súper valioso esto que nos compartes. El tema de las coberturas, hace un par de años que no sonaba tanto en los mercados, ahora es cada vez más común escuchar entre los mismos clientes, entre diferentes pláticas, cómo ha salido ya más a la superficie el tema de las coberturas. Se empieza, digamos, a quitar un poco las telarañas, siempre han existido, se tienen como tema tabú por ser peligrosas y todo. em, pero realmente queremos quitarles como esa venda de los ojos, porque mucho de esto nace en la parte de no conocerlas, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a conocer la variedad de productos que hay y también el cómo opera cada uno, obviamente no tienen que utilizar todos, se trata de que busquemos el que se adapte mejor a lo que ustedes necesitan en su negocio, y de esta manera ustedes mismos van a ir probando y si no les gusta pueden ir también explorando nuevos productos.